que se configuran en los entornos o en los ecosistemas digitales. ¿Con qué tipo de sujetos, con qué generación, dirán otros, estamos nosotros pensando, hablando, compartiendo, trabajando y finalmente enseñando? Entonces es la idea de lo que se ha llamado los nativos digitales, que tanto Mark Prensky como Alejandro Piscitelli han denominado una nueva clase cognitiva, es decir, la diferenciación en este caso, que tiene que ver un poco más con las dietas cognitivas, con los consumos mediáticos, con los consumos culturales, que con las clases sociales como factor determinante en la configuración de esas subjetividades. Eso sin negar una cosa clara y evidente, sobre todo en los contextos latinoamericanos, y es el tema de las redes digitales. Aún así, tanto por medios distintos, tanto los jóvenes de, entre comillas, clase alta como de clases medias y clases bajas, tienen acceso a un registro similar de productos culturales, dado las posibilidades que ofrece Internet. Es decir, a veces el pelado no tiene la posibilidad de tener conexión en su casa, pero se va y paga 1.500 pesos que antes gastaba en un helado o se gastaba invitando a la novia al cine, se lo gasta en la Internet, ve la película, accede al juego. Es decir, ahí hay unas condiciones de acceso que siendo distintas permiten entender, o por lo menos saber, que la condición social no es el único determinante de la configuración de esas dietas cognitivas y en la configuración de esos tipos de subjetividad a los que alude el concepto de nativos digitales. Ojo que aquí hay varios supuestos. El primer supuesto es que, por lo menos desde donde nosotros hemos abordado el problema educativo, es que a la base de toda apuesta educativa, de toda estrategia de enseñanza y aprendizaje, hay un modelo de comunicación. Y eso implica definir, cuando estoy definiendo una estrategia de enseñanza-aprendizaje, el rol del docente o el disciente, el rol de los medios, las tecnologías, los dispositivos, el rol de los contenidos como las narrativas, el rol de los usuarios, participantes, estudiantes. Es decir, hay que pensar de manera integral el conjunto de elementos que constituyen el proceso y la práctica comunicativa que tiene lugar en el espacio de clases o que tiene lugar a partir de la estrategia de aprendizaje, sea ella pensada para un contexto organizacional, para un contexto sociocultural no formal o para el espacio escolar tradicional. ¿De acuerdo? Ese es como el supuesto de partida. Sobre esa lógica es que nosotros vamos a pensar nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje. El segundo supuesto que quiero explicitar tiene que ver con este gráfico que está acá. Si nosotros asumimos, como planteábamos al comienzo de este seminario, que las tecnologías son sobre todo mnemotecnologías, es decir, tecnologías de inscripción y de registro de la memoria. Y la memoria es la base a partir de la cual nosotros nos constituimos en tanto que sujetos. Por lo tanto, una mutación en las tecnologías implica una mutación en los modos de construcción de memoria e implica una mutación en los modos de construcción de subjetividad. Esa relación no es una relación unidireccional. No es que llegue una tecnología e inmediatamente los sujetos se transformen. No, eso pasa por un proceso de mediaciones, de intermediaciones y de remediaciones que tienen lugar en las prácticas de los sujetos que incorporan, usan y se apropian las tecnologías de modos distintos. Dependiendo de los contextos, dependiendo de sus deseos, de sus intereses y también de sus necesidades.
Ojo que ahí está la clave de este asunto. Es decir, las tecnologías no son aspectos puramente exteriores, sino que paulatinamente la tecnología se va interiorizando. Alrededor, por ejemplo, de la tecnología del libro, un modo de construcción de pensamiento distinta a la que me permitía las tecnologías orales de la enseñanza. El profesor ya no tiene la biblioteca exclusiva, el acceso a la biblioteca exclusivo para él, sino que los estudiantes tienen en sus manos dispositivos portátiles, repositorios portátiles de memoria, que pueden llevar a sus casas y se inventa en la casa, empieza a aparecer en la casa un espacio muy interesante que es el estudio. O sea, el lugar en donde el intelectual o el estudiante se sienta en solitario y en privado, o miren cómo están cambiando las dinámicas del aprendizaje oral colectivo a un aprendizaje individual, en donde empiezan a aparecer operaciones de lectura e interpretación del texto, las glosas, las notas al margen, las interpretaciones, y aparece alrededor de eso todo un método que le va a dar autonomía al estudiante y que le va a permitir que él no solamente repita lo que lee, sino que lo comente, lo reescriba, lo cite, lo mezcle, lo plagie incluso, como parte de su proceso de elaboración de conocimiento. Eso en el campo educativo evidencia que la introducción de una nueva tecnología implica formas de uso y apropiación que generan otras formas de construcción de conocimiento, otras formas de construcción de memoria, otras formas de construcción de aprendizaje, otras formas de construcción de percepción que alteran el sistema de relaciones anterior, preexistente, en el contexto escolar, en el contexto del aula de clase. Esa es la hipótesis de la que nosotros nos estamos moviendo. Las tecnologías no son aspectos accesorios, meramente accesorios, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Constituyen una base que modifica, y un ambiente que modifica y altera los modos de inscripción de la memoria. Por lo tanto, en el contexto general en el que está inscrito la institución escolar o los espacios de aprendizaje, hay una modificación del ambiente en su conjunto, de los hábitos, de las rutinas, de las prácticas y de los modos de percibir, expresar, aprender y pensar. ¿Está claro estos dos supuestos? Es decir, detrás de toda apuesta pedagógica hay una apuesta comunicativa, y en esas apuestas comunicativas la intervención de la tecnología configura otros modos de subjetividad, otras formas de subjetivación. La pregunta es más importante, en este caso, ¿serán mis estudiantes parte de esa clase cognitiva de la que hablan estos teóricos? ¿Serán mis estudiantes un nativo digital? ¿Qué diferencias existen entre cómo aprendo yo y cómo aprenden los sujetos con los cuales yo trabajo? Ojo, este es un esquema de una dieta cognitiva promedio. A partir de, insisto, tenemos un problema serio en términos de estadísticas en América Latina, se está resolviendo. Fundación Telefónica está haciendo unos trabajos muy interesantes de levantamiento de estadísticas sobre consumo digital y penetración de Internet, pero este es, digamos, un prototipo. Miren más o menos cómo ha mutado las dietas cognitivas de un usuario promedio, de un sujeto promedio. 3.5 horas dedicadas a entretenimiento, entre visita o acceso a contenidos sonoros en línea, videos en línea, televisión en todas las modalidades, cuevana, etcétera, etcétera, etcétera. No es que los muchachos de hoy quieren déficit de atención, no. Su economía atencional es distinta y necesitan cambiar de actividad para poder mantenerse enganchados
motivados respecto a una actividad de aprendizaje. Ojo, que eso tiene que ver con estrategias de aprendizaje. Ese concepto nativo digital aparece con fuerza, digamos que hay otros antecedentes, y Tversky los cita y Tversky los referencia, pero aparece en realidad en el año 2001. Es la pregunta de un profesor desesperado que no sabe qué hacer con sus estudiantes, porque son estudiantes completamente distintos, que no están motivados, que no le prestan la atención suficiente que necesitan. Que empiezan a desertar de los contextos escolares, les dice algo está sucediendo. Y en ese marco empieza a desarrollar todo un proceso de investigación, preguntándose por qué es efectivamente lo que está pasando con esos sujetos, cómo están aprendiendo, qué es lo que los estimula, qué es lo que los interesa, y a partir de ahí sale este planteamiento de nativos digitales. La experiencia es una experiencia fundamental para los nativos digitales, porque no empezar a pensar el juego como base del proceso de aprendizaje. Se trata de usar de manera instrumental los juegos, y eso lo va a trabajar muy bien Pichitelli en el texto sobre nativos digitales que él escribe. No se trata simplemente de coger los juegos de manera instrumental y adaptarlos a la lógica de la escuela. Se trata de entender la lógica del juego y los aprendizajes